podría hacer el gobierno? Bueno, yo creo que Guatemala vive una crisis de carácter política que ha provocado que la población salga a defender su institucionalidad y esto ha traído como consecuencia el cierre de las fronteras, impidiendo el paso el del transporte, la importación, la exportación de productos. Como consecuencia, hay un efecto directo en el transporte de los vegetales que llegan desde Guatemala hacia El Salvador, que puede provocar una situación de crisis alimentaria por el desabastecimiento que puede haber. Esto implica que debe de haber una actuación inmediata de parte de distintas entidades de gobierno, la Defensoría del Consumidor, actuar de manera muy preventiva para evitar que haya un aumento y una especulación que pueda afectar el bolsillo de los ciudadanos y de los salvadoreños. El Ministerio de Agricultura que debe de salir y dar mensajes claros a la población respecto de qué medidas se pueden o van a tomar de manera inmediata para que esta situación no nos vaya a afectar. Obviamente las medidas de corto plazo son importantes para evitar de manera inmediata que no vaya el pueblo salvadoreño a sufrir consecuencias económicas, pero esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Qué ha ocurrido en El Salvador con la estrategia de la seguridad alimentaria, con la estrategia de potenciar al sector de la producción agrícola en El Salvador? Y obviamente desde hace muchos años que este sector fue abandonado, que este sector estuvo prácticamente en el olvido y que recurrentemente hemos venido viviendo situaciones que cuando hay desabastecimiento del frijol, del arroz, del maíz, etcétera, los incrementos que ha habido en estos productos, obviamente siempre ha habido la discusión de que la seguridad alimentaria de El Salvador es fundamental, pero no ha habido, creo yo, una estrategia y una inversión fuerte para garantizar la recuperación del agro salvadoreño. Esta es un llamado, es una campanada nuevamente que esta crisis política de Guatemala nos toca a nosotros porque nos puede generar una crisis de carácter alimentaria, de seguridad alimentaria y que por lo tanto llama a las autoridades a tener que pensar. Siempre yo señalo, que el sector agrícola en El Salvador, como en cualquier parte del mundo, siempre requiere de una estrategia de subsidio, porque los agricultores siempre se ven enfrentados a una serie de dificultades de carácter natural, por sequías, por inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces siempre tienen la necesidad de que debe de haber un acompañamiento, respaldo por parte del gobierno, no solo en la entrega de semilla ni la entrega de abono, porque creo que eso si bien puede ayudar, pero no contribuye desde una perspectiva estratégica al desarrollo sostenible de la agricultura que permita garantizar que El Salvador tenga la capacidad de autoabastecerse. Ahora, pues nos podemos ver en esta situación. Si bien hay una producción agrícola en El Salvador, pero no es la suficiente como para poder abastecer el mercado salvadoreño. Entonces sí creo que el llamado es a una reflexión, que esta crisis política nos está afectando a nosotros, mientras decimos Guatemala tiene una crisis política, El Salvador puede tener una crisis alimentaria producto o como consecuencia de esta crisis política. Eso llama a la reflexión y el gobierno tiene que tomar medidas de mediano y de largo plazo, no solo de corto plazo. Hablando precisamente de la crisis política, ¿usted no cree que podría ser un escenario posible en El Salvador? Ya precisamente con todo lo que está sucediendo, algunas voces han estado hablando de que una vez pasen las elecciones y se dé la reelección, El Salvador podría estar frente a un escenario similar a lo que está sucediendo en Guatemala. Bueno, lo que sucede en Guatemala es que es el Ministerio Público el que ha venido teniendo una intervención muy fuerte, particularmente después de la primera vuelta, cuando un partido político y un candidato no tenían como las posibilidades reales de poder ganar para poder participar en una segunda vuelta. Ante la amenaza y el discurso anticorrupción de Semilla y del candidato Semilla, del partido Semilla en Guatemala, obviamente interviene y pretenden anular la participación, pretenden anular
la inscripción legal del partido y la participación, por supuesto, del candidato, y es la Corte Constitucional la que avala prácticamente la participación. Y ahí luego, cuando ya llega a la elección y gana la elección, nuevamente hay todo un proceso en el que el Ministerio Público quiere anular la voluntad del pueblo guatemalteco. Esto yo creo que en El Salvador, si la institucionalidad es respetuosa de la voluntad popular, yo no le veo que pueda, hoy por hoy, no veo que pueda ocurrir una situación similar. Pues ya veremos. Inmediatamente el Tribunal Supremo Electoral tiene que inscribir al candidato Nayib Bukele. Vamos a ver qué es lo que va a decidir. En principio, el mensaje del tribunal ha sido bastante claro, que va a ser obediente a la aplicación de la resolución de la Sala de lo Constitucional. Ya declaró inadmisible un primer recurso que le habían presentado. Si el tribunal deniega la inscripción por considerarla inconstitucional, que puede ser uno de los caminos, creo que podemos tener también una crisis de carácter social, protesta y esto, pero bueno, yo hasta el momento, por los mensajes que he escuchado, no veo que esto pueda de verdad ocurrir ahorita en El Salvador. Siempre en el tema electoral, ¿qué herramientas debería de tomar ahora el Tribunal Supremo Electoral para garantizar que exista una contienda limpia? Bueno, yo creo que lo más preocupante no tanto solo está en la contienda limpia, ¿verdad? Para que haya una contienda limpia debe de garantizarse, por ejemplo, la deuda política a todos los partidos políticos, como lo establece nuestro marco normativo, ¿verdad? Para que haya una contienda limpia debería de garantizarse que los partidos y los candidatos asuman mayor responsabilidad en la discusión, en el análisis de la problemática. Esta situación de crisis que vive Guatemala y que nos afecta en lo social y en lo económico a El Salvador, debería de ser discusiones profundas de los partidos políticos. Creo que los partidos no están entrando en una línea de discusión y de propuesta respecto de los grandes problemas que sigue teniendo el país y de cuáles son las estrategias y las soluciones que estos van a llevar adelante. Por supuesto que el Tribunal Supremo Electoral debe de seguir tomando las medidas correspondientes para garantizar que lo establecido en materia de propaganda se establezca. Lo establecido en la ley de partidos políticos respecto del financiamiento privado, público y privado de los partidos políticos para la campaña se debe de respetar y se debe de garantizar. Los espacios que debe de abrirse a los partidos para que puedan realizar su campaña de manera libre y abierta, el tribunal obviamente está en la obligación de hacerlo, hacer cumplir el código electoral, pero creo que estamos hoy viviendo una situación como muy particular porque la campaña ha iniciado y todavía no tenemos candidatos presidenciales totalmente inscritos. Pues hay uno inscrito, pero los demás partidos todavía no inscriben. Hasta este día se va a inscribir otro candidato más, pero digo, esto nunca había ocurrido. En todas las elecciones anteriores y en todas las elecciones presidenciales, obviamente cuando se arrancaba la campaña, esto era una cosa loca, ¿no? Llena de propaganda por todos lados. Pero ahora como que no estamos ni en elecciones. Digo, hay muy poca, digamos, participación y hay muy poca acción de los partidos, pero me preocupa más allá de la campaña que estos puedan hacer, me preocupa es el poco debate político serio respecto de la problemática y de las propuestas que estos deben de tener.